Hola, me pillan aquí disfrutando de una maravillosa obra literaria y deleitándome con el placer de la lectura. ¿Qué voy a hacer sino someterme a las exquisiteces narrativas de nuestro mundo y sumergirme en sus fantásticas historias? ¿Que debería estar trabajando? Pues sí, posiblemente sí. Pero ¿cómo voy a resistirme a la estimulante experiencia que vivimos al coger un libro y empezar a recorrer toda y cada una de sus palabras? Especialmente hoy, Día del Libro. Y es que, amigos, el mundo está como para contar historias. Historias de todo tipo. Historias que bien podrían estar en un libro. Así que acompáñenos para recorrer esta biblioteca internacional en este 23 de abril. Bienvenidos a En Dos Continentes. Bien, amigos míos, una de las cosas más recurrentes que se suelen decir sobre los libros es que todos y cada uno de ellos son un viaje, que al pasar páginas no solo recorremos sus hojas, sino que somos capaces de recorrer el mundo. Yo creo firmemente en eso, y por ello nos vamos a la India. La primera historia que les vamos a contar se llama J.D. en India y tiene como protagonista a un intrépido vicepresidente, J.D. Vance, que ante lo que es una auténtica guerra comercial emprende un viaje a India para tratar de conseguir algo de paz y entendimiento entre esa nación y los Estados Unidos de América. Un viaje cuya primera parada era Nueva Delhi. Allí el primer ministro Narendra Modi se dispuso a recibir a un J.D. Vance que no viajaba solo. Y es que Vance, que no tenía un pelo de tonto, decidió viajar al país con sus hijos y su mujer Usha. ¿Y por qué era esto importante? Pues porque Usha tenía ascendencia india. Por lo que, lógicamente, sus hijos también. Unos peques que disfrutaron del obsequio y la hospitalidad del primer ministro. Pero, amigos, esta era la parte sencilla del viaje. Vance y Modi debían seguir confiando en la diplomacia y en los lazos que les unían, sí, pero no para disfrutar de su compañía mutua, sino para conseguir llegar a un acuerdo, porque si no lo hacían, el futuro de nuestro mundo estaba en peligro. Realmente creo que el futuro del siglo XXI va a estar determinado por la fuerza de la unión entre India y Estados Unidos. Creo... Gracias. Creo que si India y Estados Unidos consiguen trabajar juntos de forma exitosa, vamos a ver un siglo XXI que va a ser próspero y pacífico. Pero también creo que si no conseguimos trabajar juntos de forma exitosa, el siglo XXI será una época muy oscura. Y helo aquí, amigos. El desafío del héroe, el momento en el que el protagonista de toda historia debe comprobar su valía ante la gran batalla que se encuentra a sus pies. ¿Acuerdo o debacle? No existía un término medio. ¿Qué sería J.D. Vance en este libro? ¿El vencedor que disfruta de la conquista o el héroe caído que no ha sido capaz de apagar las llamas? Estamos especialmente emocionados de anunciar formalmente que Estados Unidos e India han conseguido formalizar los términos de referencia para una negociación comercial. Gracias. Creo que es un paso vital para conseguir que la visión de los presidentes Trump y Modi se cumplan, porque establece la ruta para conseguir un acuerdo final sobre nuestras naciones. Héroe. Sí, amigos, J.D. quizá no había logrado enteramente el objetivo. Quizá el vicepresidente no había logrado ese acuerdo definitivo que supusiera una relación comercial saludable entre la India y los Estados Unidos. Pero había dado el primer paso. Como Neil Armstrong en la Luna, J.D. Vance había dejado su huella inmortalizada en una pugna que había encontrado en su brújula diplomática el sendero para recorrer el camino del entendimiento. Ahora, J.D. podía regresar a casa tranquilo. Su misión había finalizado. Fin de esta historia, porque mientras una batalla finalizaba, otra buscaba la vía de ser evitada. Una pugna que también nos lleva de viaje, pero en esta ocasión a China. En los famosos cómics de Asterix y Obelix, Giostini y Uderzo aseguraban que toda la Galia estaba ocupada por los romanos. ¿Toda? No, una pequeña aldea resistía todavía y siempre al invasor. Bien, pues esta historia comienza con una premisa parecida. La política arancelaria de Donald Trump parecía haber sometido a todo el mundo. ¿Todo? No. Un país seguía resistiéndose,
China. El protagonista de esta historia, es decir, el propio Donald Trump, sabía que tenía que desbloquear ese frente de su horizonte. Sabía que tenía que llegar a un entendimiento con el gobierno chino de Xi Jinping, pero ¿cómo conseguirlo? Trump tenía una idea. Tiempo atrás, años antes de que se convirtiera en el presidente de los Estados Unidos, Donald había escrito un viejo tomo llamado El arte del negocio. ¿Estaría ahí la respuesta a sus plegarias? Una de las compañeras del presidente, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, confiaba en que el libro ya estaba indicando el camino a recorrer. Nos está yendo muy bien con respecto a un potencial acuerdo comercial con China. Como ya he dicho, hemos recibido 18 propuestas y más de 100 países del mundo quieren hacer un acuerdo con Estados Unidos. Y el presidente y la administración están preparando ese acuerdo con China. Todo está yendo en la dirección correcta. El problema con los caminos trazados, sin embargo, es que hay que recorrerlos. Por muy allanados que estén, por muy fáciles que propongan ponernos las cosas, toda senda debe ser andada. Y aquí llegaba la pregunta para Donald. ¿Cómo debía dar esos pasos? ¿Debía hacerlo de forma firme, sin importar los olivos de paz que pudiera ir destrozando por el camino? ¿O debía centrarse en que sus pasos fueran cuidadosos, calmados, tranquilos, para que la vegetación a su alrededor pudiese prosperar? ¿Va a ser duro con China? ¿Les va a hablar del COVID? No voy a mencionar el COVID. No voy a decir, oh, voy a ser implacable con China, voy a ser implacable contigo, presidente, sí. No. Vamos a ser muy buenos, ellos van a ser muy buenos. Veremos lo que pasa, pero acabarán llegando a un acuerdo porque si no, no van a poder comerciar en Estados Unidos. Hombre, también les digo, estamos hablando de que Trump quiere entenderse con el principal país que le está haciendo resistencia. ¿Y qué va a hacer? ¿Lanzar trampitas como la de ¡ay, no negociáis conmigo, ¿no? Claro, si por algo desatasteis la COVID contra el mundo, desalmados. Por cierto, lo de trampitas no es mío, es de un amigo mío llamado Joaquín. Si les ha hecho gracia, mérito de los dos. Si no, la culpa es suya. Perdón, que hoy estábamos literarios. Sí. Donald abogaba por el entendimiento y la comprensión contra la dureza y la confrontación, pero ¿habría llegado demasiado tarde? Como la relación entre Cayetana Guillén Cuervo y Amaya Montero, ¿prometía la relación entre Donald Trump y Xi Jinping estar a punto de llegar a su final? Mi relación con el presidente sí es muy buena. Ha sido muy buena durante mucho tiempo. Tenemos muy buena relación y creo que llegaremos a un acuerdo con China. Si no llegamos a un acuerdo, lo diremos. Diremos el número y creo que quieren ser parte de esta política. Lo estamos haciendo genial. Es la edad dorada, como ha dicho Paul. Es la edad dorada. Nunca habrá una época como esta, en mi opinión. Y China quiere formar parte. Todo parecía ir bien. Independientemente de la distancia, el amor de Xi y Trump parecía ser tan fuerte como para romper cualquier arancel. Pero amigos, en esta saga de acuerdos, traiciones, desentendimientos y sí, también amor, ¿sería este el capítulo definitivo? ¿Podrían Estados Unidos y China comer perdices sin que les salga más cara la compra? Continuará. Porque hay algo de los libros que está muy presente en nuestras vidas, algo que necesitamos para adquirir estas historias y que incluso puede ser el tema central de algunas de las mismas y también de los libros. Hablamos del dinero. Cuestión de dinero es la última entrega del universo de Donald Trump. ¿El Trumpverso? ¿El Trumpiverso? Yo qué sé. Sí, esta historia económica vuelve a hablar del protagonista de nuestro libro anterior, aunque en esta ocasión no ocupa los mismos focos. En esta historia hay dos protagonistas que viven dos relatos paralelos unidos por una sola cosa: el dinero. El primero de ellos es Jerome Powell. El jefe de la Reserva Federal no se había conseguido entender con el nuevo presidente de los Estados Unidos desde el mismo momento en el que accedió al cargo. El rumor por las calles y en los medios aseguraba que la gestión de los tipos de interés por parte de Powell iba a provocar una reacción en cadena, no solo en los mercados, sino también en su propio trabajo. Mirases en la esquina que mirases, el susurro era el mismo. Powell iba a ser despedido por Donald Trump. Pero, ¿era realmente así? ¿Tiene intención de despedir a Jerome Powell? No, para nada. Nunca la he tenido. La prensa ha estado diciendo cosas, pero no. No tengo intención de despedirle. Me gustaría verle siendo más activo en cuanto a su idea sobre bajar los tipos de interés. Creo que es el momento perfecto para que se bajen los tipos de interés, ahora mismo. Si no lo haces el final, no lo es. Pero sería un buen momento. Sí, Jerome podía respirar. Su trabajo estaba a salvo. Mientras tanto, el trabajo del otro protagonista de esta historia estaba en llamas. La carrera de Elon Musk había sido meteórica.
No es un chiste por lo mucho que le guste el espacio. Musk había pasado de fundar Tesla, a comprar la red antes conocida como Twitter, a convertirse en el director de Dodge, un departamento que buscaba conseguir la máxima eficiencia posible en el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, los tambores de guerra habían llegado a sus coches, y no solo por los ataques físicos que habían recibido, sino también económicos. La dura realidad para Elon estaba ante sus ojos con un número, el 71. Las ventas de los Tesla habían caído un 71% en el primer trimestre de 2025 en comparación con el primer trimestre del año anterior. ¿Qué había ocurrido? Musk no lo tenía claro. Podía haber sido el miedo de los potenciales clientes a que sus coches fueran atacados. Podría tener que ver con la involucración en la política por parte de Elon. Las hipótesis estaban sobre la mesa y no había ningún tipo de claridad al respecto, salvo en una cuestión. Tesla le llamaba. La caída en los beneficios pedía a Elon que regresase a casa, pero ¿qué hacer? ¿Debía abandonar la misión política a la que se había entregado y tratar de reflotar Tesla, o perseguiría su lucha política abandonando aquello que le hizo brillar en un primer lugar? The large slug of work necessary to get the Doge team in place and working in the government to get the financial house in order is mostly done. And I think starting probably in next month, May, my time allocation to Doge will drop significantly. El equilibrio, amigos, el equilibrio. ¿Quieren la receta de una vida feliz? Es el equilibrio. Por eso lo pasé tan mal cuando me rompí el pie. Porque mi vida sí llevaba el cojo, pero se dejó el nuda por ahí. Bien, nos queda una última historia. Una historia que nos lleva a la cuna del conocimiento, la universidad. Batalla Universitaria recoge los hechos sucedidos en el tomo anterior, llamado Harvard Cercada, que nos contaba cómo Donald Trump había congelado 2.000 millones de ayuda de financiación de los contribuyentes hacia esta Universidad de Massachusetts. ¿Por qué? Por los episodios de antisemitismo que se habían vivido en su campus. Pero amigos, esa solo era la primera parte, porque Harvard había contraatacado. La universidad había demandado al gobierno de los Estados Unidos, asegurando que esta medida sobrepasaba sus capacidades. Ahora la batalla se acercaba a los tribunales. Mientras la amenaza se cernía sobre Washington D.C., Caroline Leavitt estaba lista para el combate. El presidente ha dejado claro que es Harvard quien se ha puesto en esta posición sin financiación al no obedecer la ley federal. Y esperamos que todas las universidades que están recibiendo fondos de los contribuyentes que obedezcan la ley federal. Es bastante simple. No permitiremos que se ejerza violencia contra estudiantes judíos o de cualquier religión. Responderemos a esta demanda en los tribunales. El tablero estaba listo, las piezas ya se movían. Estábamos a punto de llegar al fin de la paz entre Harvard y el gobierno de los Estados Unidos. Los tribunales iban a ser el escenario del fin de esta edad, de la última batalla entre dos lados con creencias fuertes que estaban destinados a colisionar hasta que uno de ellos imperase. Sin embargo, había algo con lo que Washington no contaba, y es que Harvard no iba a luchar sola. Princeton, Penn, Brown o el MIT eran algunas de las más de 100 universidades y centros educativos que habían lanzado la Carta de la Guerra. Una carta en la que proclamaban que como líderes de las universidades y sociedades académicas de Estados Unidos nos pronunciamos al unísono contra la extralimitación gubernamental y la interferencia política sin precedentes que ponen en peligro la educación superior estadounidense. Estamos abiertos a una reforma constructiva y no nos oponemos a la supervisión gubernamental legítima. Sin embargo, debemos oponernos a la intromisión indebida del gobierno en la vida de quienes estudian, viven y trabajan en nuestro campus. Bien, veremos si cuando estas dos torres choquen, la comunidad de las universidades prevalece o Trump realizará un retorno del rey que haga temblar a toda la Tierra Media. O a Estados Unidos. Bien, yo ya les he contado mis historias. ¿Qué tal si ustedes me cuentan las suyas? Vamos con el tío Sam. Bienvenidos al Rincón del Tío Sam, la sección de En Dos Continentes donde ustedes son los protagonistas. Cada semana cogemos algunos de los comentarios que nos dejan en YouTube y solo en YouTube y hablamos de ellos en el programa. Pero ve aquí el giro, no todos los comentarios tienen por qué ser buenos. Y atención porque, cosas de la vida, estamos hablando de libros y conocimiento y algunos de ustedes,
no la mayoría, que siempre saco las cosas malas y parece que no hay buenas, y claro que las hay, me piden que me informe más. Ese es el caso de @JackSutegui, que me dice no una, sino 3 veces el nombre de Michael Waltz. ¿Por qué? Porque asegura que no es Pete Hegseth, sino Michael Waltz, consejero de Seguridad Nacional, el que filtró en Signal la cuestión de Yemen. A ver si nos ponemos al día. Y la verdad, hablando de aspectos, usted tampoco parece un periodista. Muchísimas gracias por su comentario, @Jack. Si usted fuera Hacienda, lo que me habrían devuelto habría sido una barbaridad. Vale, vayamos paso por paso. Usted tiene razón a medias. El consejero de Seguridad Nacional, Michael Waltz, espero que no aparezca detrás de mi vestido de Beetlejuice, fue el que creó el grupo en el que se filtró esta información y en el que se introdujo al periodista de The Atlantic. Sin embargo, el que habló sobre los horarios y localizaciones del ataque fue Pete Hegseth. Pero es que, además, esto fue en la primera filtración, porque precisamente poniéndonos al día, estábamos hablando de la segunda, una filtración a un grupo en el que Michael Waltz ni estaba. Le diría que si quiere estar al día de lo que ocurre en Estados Unidos, nos vea, pero aparentemente tiene un problema con mi aspecto, pese a que lo único que había dicho de aspecto sobre Pete Hegseth eran cosas buenas. Bien, aún sin saber cuál es el aspecto prototípico de un periodista, sí le voy a contestar. Es más, le voy a echar en cara a usted su pinta, porque vale que no tenga fotos, ni sepa cómo se llama realmente, pero ¿y esa F de icono de canal de YouTube? Esa F, madre mía, esa F y... No, es que no tengo nada que decir de aspecto realmente. Gracias por su comentario de nuevo y gracias a todos los que nos han dejado comentarios en el rincón del tío Sam. Les emplazamos a que hagan lo mismo en YouTube y solo en YouTube, y dentro de 7 días comentaremos algunas de estas opiniones, sean buenas o malas, en el rincón del tío Sam. Cerramos el libro por hoy, pero volvemos muy pronto con un nuevo programa de En Dos Continentes en el que hablaremos de Estados Unidos y todo lo que ocurra a su alrededor. Solo aquí, en el Toro Televisión. Hasta entonces.